Hola mis queridos emprendedores, hoy vamos a iniciar una capacitación online de storytelling para emprendedores, cómo vender tu valor. Esta es una de las premisas más importantes con las que arrancamos esta charla y es precisamente porque encuentro y noto este síntoma bastante crítico en los emprendedores a la hora de comunicar su valor. El sesgo del experto. eh, es lo que te está frenando a la hora de vender. Pero ¿qué es el sesgo del experto? El problema del experto es que cuando sabe tanto de un tema, olvida cómo explicarlo a alguien que no tiene su mismo conocimiento. Esto lo vemos en emprendedores que ya tienen una experiencia de vida, ya sea laboral, de trabajo, de conocimiento, y cuando llega al mercado para ofertar su valor a los clientes no le entienden. Pero ¿por qué no le entienden? Precisamente porque se le olvida que el cliente no tiene el mismo conocimiento ni las mismas vivencias o experiencias que ya el emprendedor tiene y se genera una desconexión porque el emprendedor, asume para sí mismo cómo es posible que el cliente no me entienda. Si yo ya pasé por esto, yo ya viví esto, yo ya lo hice, ya yo lo entiendo, pero se olvida completamente de lo más básico, es que el cliente no tiene las mismas experiencias que tú, no tiene la misma capacidad formativa que tú, no ha vivido lo mismo que tú. Ahí se genera una desconexión, precisamente desde la parte emprendedora. El emprendedor se olvida de colocarse en los zapatos de su propio cliente. Se le olvida que debe ser una persona que le recomienda, que le guía, que le orienta, y en esa orientación debe incluir lo que es la educación. En este caso, el emprendedor debe tener esa prioridad y es donde empieza a tener estos síntomas de frustración en donde no logra conectar con los clientes, le cuesta comunicar esta parte de información del negocio, de comunicación de valor de su negocio, le cuesta generar oportunidades, le cuesta llegar a estos clientes por primera vez, supongamos en las ventas en frío, o le cuesta de alguna manera generar estas oportunidades en las estrategias de ventas. Entonces aquí vemos el primer síntoma crítico que impide que el emprendedor realmente pueda entregar su valor de una manera mucho más sencilla y eficaz a la hora de comunicar. Pero entonces, ¿cómo puede el emprendedor mejorar esta comunicación para conectar con su cliente? Pues bueno, aquí tenemos el storytelling. Es una metodología que realmente me encanta, yo la recomiendo muchísimo. ¿Qué significa storytelling? Significa el arte de contar historias, pero contarlas de una manera estratégica. Vamos a ir aquí mirando de una manera mucho más sencilla qué es el storytelling. Pues bueno, el storytelling se fundamenta en verdades humanas, empatía y autenticidad para generar confianza. El storytelling lo que hace es que estructura todo este conocimiento, toda esta riqueza en sabiduría que el emprendedor ya tiene, la estructura, la entrega de una manera mucho más sencilla y eficaz. Esto lo que hace es que le da vida a este mensaje y genera esa autenticidad que cada emprendedor tiene ya de por sí, y genera confianza a la hora de entregar o comunicar su valor al cliente. No es inventar historias, hay que tener en cuenta esto. El storytelling no es inventar historias, no es contar historias falsas tampoco. El storytelling le da vida a tus propias historias. Como te dije al principio, tú ya eres como emprendedor un experto, tienes un conocimiento, tienes una experiencia de vida, tienes una experiencia ya de trabajo en tu negocio. Todo ese conocimiento es valiosísimo, solo que necesita una estructura para entregarse de una manera mucho más asertiva a la hora de comunicar. Ahora, el storytelling es contar historias de forma estratégica. Lo que te decía, el storytelling es una metodología que hace que todo este conocimiento que tú tienes, pues genere una conexión con la persona a quien tú te diriges. Y por último, el storytelling genera empatía y recordación. Recuerda que el storytelling genera confianza, primero, porque nace de la verdad de todas tus vivencias. Y aquí es donde se genera esta conexión. Ahora, esta clase la vamos a cerrar con una auditoría, en este caso de la comunicación que tú como emprendedor estás empleando hasta el día de hoy. Vamos a mirar si realmente tu comunicación tiene una coherencia. Te traje aquí unas 4 preguntas que es indispensable que las contestes para que hagas una reflexión de cómo ha sido tu comunicación durante todo este tiempo en tu negocio. Entonces, iniciamos. Primero, ¿puedes explicar qué haces en menos de 5 segundos? Mira que el tiempo de atención
por parte de las personas en estos tiempos es muy escaso. Realmente es importante que sepas llegar a ellas de una manera muy rápida, muy sencilla y de una manera asertiva. Si tú tienes problemas para expresarte en esta área, en donde puedes tomarte más de 15, 20, 30, 40 minutos para expresar quién eres, qué haces y a qué te dedicas, aquí estamos viendo una falencia en esa área a la hora de comunicar tu valor. Segundo, tu propuesta de valor es obvia o requiere interpretación. Muchas veces el emprendedor cuando se presenta habla, pero sin embargo la persona que le presta atención simplemente tiene que preguntar. ¿Por qué? Porque no logra entender lo que el emprendedor le está diciendo. Aquí vemos una desconexión, una incoherencia, porque puede que lo que esté proyectando el emprendedor, puede que lo que hace, puede que lo que diga no está generando esa confianza para con el cliente. Y lo que hace que el cliente dude y tiene que resolver esas dudas a través de preguntas para que tú puedas ayudarle a entender. Si tú ves que cada vez que explicas, cada vez que te presentas, cada vez que comunicas, estas personas tienen que preguntarte una y otra vez para lograr entenderte. Aquí estamos viendo también una falencia en la parte de la comunicación que estás entregando de tu negocio. Tercero, ¿estás hablando de características técnicas o de transformación? Muchas veces el emprendedor se centra simplemente en ofertar sus productos o servicios a través de las características como el diseño, el color, la forma, etcétera. Pero recuerda que el consumidor y el cliente no está buscando características, solo está buscando resolver un problema en su vida diaria y aquí es donde tú debes ofertar esa transformación. Si tú no estás ofertando esto a partir de esa satisfacción, de ese logro, de ese éxito inclusive, o a través de esta transformación que tus productos o servicios les va a otorgar a ellos a la hora de conseguirlos, estamos viendo que también estás teniendo un problema de comunicación a la hora de ofertar tu valor. Por último, ¿cuál es el problema que tu cliente enfrenta y cómo tu marca le entrega la solución para vencerlo? Bueno, aquí vamos a encontrar, esto también es un punto crítico, y es que muchos emprendedores creen para sí mismos que conocen muy bien al cliente, pero cuando se llega a la hora de la verdad no lo conocen de verdad. ¿Por qué? Porque no se toman la tarea de estar o relacionarse con ellos, hablar con ellos, entablar conversaciones, saber qué piensan, qué les gusta, qué les interesa, qué los frustra, etcétera. Conocer al cliente al detalle implica conocer muy bien cuál es su problema y si conoces muy bien ese problema ya es un punto a favor para que tú puedas expresar mucho mejor esa comunicación en la oferta de tu valor. Entonces, aquí vemos 4 puntos importantes que es necesario que las reflexiones, que las contestes en una hoja, toma tu cuaderno o una hojita, toma tu lapicero y comienza a contestar de una manera muy coherente, pero sobre todo de reflexión, para que tú puedas de alguna manera dar con esta información para saber si necesitas replantearte tu comunicación o si ya lo estás haciendo bien. Muchas gracias por asistir a esta clase y ya nos vemos en la próxima. Espero que puedas contestar estas preguntas.